Shri Radha Madhava Astasaki ki jai, Chaitanya Chandra Mandir ki jai, Narayanam Namaskrityam, Naram Chaiva Narottamam, Devyam Saraswatim Vyasam, Tato Jayam Mudirayat. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. This is Srimad Bhagavatam, Canto Sexta. Where is this? Okay. Texto, capítulo, algo, no sé. Okay. Yes. Capítulo 5. Okay. Texto 43. No, 44. Okay. Estoy investigando si usted está. Estamos al logro, muy bien, Maharaj. ¿Qué somos? Okay. Vamos. Okay. Shri Sukha Uvacha. Prati Jagrahatad Vadam. Prati Jagrahatad Vadam. Narada Sadhu Sammataha. Etavan Sadhu Bhagohi. Titikshiteshvara Swayam. Prati Jagrahatad Bhadam. Narada Sadhu Sammataha. Etavan Sadhu Bhagohi. Titikshiteshvara Swayam. Boliye. Shri Sukha Uvacha. Prati Jagrahatad Bhadam. Narada Sadhu Sammataha. Etavan Sadhu Bhagohi. Titikshiteshvara Swayam. Shri Sukha Uvacha. Shri Sukha Uvacha. Prati Jagrahatad Bhadam. Narada Sadhu Sammataha. Etavan Sadhu Bhagohi. Titikshiteshvara Swayam. Shri Sukha Uvacha. Prati Jagrahatad Bhadam. Narada Sadhu
Shri Shuka Uvacha Shri Sukha Vacha Pratijanamadvadam Narada Sadhu Sammata Etavan Sadhu Vadohi Itikshite Swayam Shri Shuka Uvacha Shri Sukha Vacha Pratijanamadvadam Narada Sadhu Sammata Etavan Sadhu Vadohi Itikshite Swayam. So, Así, yeah, Prabhupada would encourage the devotees to learn Sanskrit. Prabhupada siempre entusiasmaba a los devotos que aprendan sánscrito. Sometimes, Algunas veces, yeah. But for Western devotees pero para devotos occidentales, who were already, like 20 years old quienes estaban más o menos como 20 años adultos and had grown up in such, sinful environment, que crecieron en un ambiente pecaminoso, he didn't encourage them, too much. él no los entusiasmó mucho. There's a story Hay una historia that one time one devotee told Prabhupada, que una vez un devoto le dijo a Srila Prabhupada, I want to learn Sanskrit. quiero aprender sánscrito. And Prabhupada said, well, why do you want to learn Sanskrit? Y Prabhupada le preguntó, ¿por qué quieres aprender sánscrito? I've already translated everything. Que yo ya lo traduje todo, Yeah, with word by word meanings. palabra por palabra, el significado. Okay. Yeah. But Pero if you know Sanskrit, si tú sabes then sánscrito, there are so many subtle things in the Bhagavatam. hay muchas cosas sutiles en Srimad Bhagavatam. There's three major Sanskrit literatures. Hay tres literaturas grandes, las más importantes. Ramayana, Ramayana, Mahabharata, Srimad Bhagavatam. Yeah. The easiest is the Ramayana. Lo más fácil de entender es el Ramayana. It's like conversational Sanskrit. Es un sánscrito escrito en una forma de conversación. Yeah. And Mahabharata is like, like literary Sanskrit. Y el Mahabharata es más literario, un sánscrito literario. And Srimad Bhagavatam is, the greatest. Srimad Bhagavatam es el más grande. Yeah. Radhika Raman Das. Radhika Raman Prabhu. He was studying, Sanskrit at Oxford. Él estaba estudiando sánscrito en Oxford. And so sometimes Oxford University, Algunas veces en la Universidad de Oxford, they would bring different professors ellos invitan diferentes profesores to teach for maybe 6 weeks. que enseñen tal vez por 6 semanas. Yeah, that was how they did the graduate studies. Eso es como ellos hicieron el curso de graduación. One professor was in charge of you. Un profesor era encargado de usted. Yeah, and then other professors he would arrange to come and teach. Y otros profesores van a estar organizados para enseñarle también. So in his group, en su grupo, maybe 11 people. El grupo de Radhika Raman Prabhu tal vez eran como 11 personas. Maybe 14. Tal vez 14. Yeah, and they were studying for their doctorate. Y ellos estaban estudiando para su doctorado. So one time Professor Narasingha Rao came. Una vez el profesor Narasingha Rao vino. Yeah, he was from the University of Madras. Él era de la Universidad de Madras. Very powerful, Era muy poderoso. He was, one of the
greatest authorities on Sanskrit in India. Era una de las más grandes autoridades de sánscrito en India. And but Radhika was also Indian. Así que Radhika Raman Prabhu también es de India. So they developed a friendship. Y ellos desarrollaron una amistad. He'd have Radhika come to his apartment. Él algunas veces invitaba a Radhika Raman Prabhu para visitarle en su departamento. To help him get the water heater going. Para que le ayude a arreglar el calentador de agua que funcione. He would tell him, a little bit off-color jokes. You see? Algunas veces le va a decir algunos chistes que tienen graciosos. No mal, pero in Sanskrit. En sánscrito. Like that. So they had a very friendly relationship. Ellos tuvieron una relación bastante amigable. And then one time Professor Rao told him. Una vez el profesor Rao le dijo. And Radhika told me this. Radhika Raman Prabhu le dijo. Now you can tell other people. Así que ahora ustedes le pueden decir a otras personas. That he had studied all of the major Sanskrit works. Que el profesor Rao estudió todos los diferentes libros de sánscrito, todos los trabajos de sánscrito. And most of the minor ones. Y especialmente los más importantes. Los menores. Mayores. Minor. Perdón, los menores. And he said, I'm not being proud. Él dijo, yo no estoy muy orgulloso. I've been doing this for 60 years. En realidad lo he estado haciendo por más de 60 años. I would be ashamed if I hadn't, read all these things. Estaría avergonzado si no lo hubiera hecho. So he says, Así que él dijo, there's a description. Hay una descripción. The Puranas en los Puranas are so beautiful. Que los Puranas son muy hermosos. Amongst all the Sanskrit literature. En medio de toda la literatura sánscrita. They look like stars in the sky. Ellos se ven como estrellas en el cielo. Until hasta que the moon la luna of Srimad Bhagavatam del Srimad Bhagavatam comes up. Aparece. Oh, he's bigger than we are. Él es más grande que lo que somos nosotros. Yeah. He says it's not an exaggeration. En realidad no es una exageración. He says for the beauty of the poetry. Él dice que por la belleza de la poesía. The depth of the philosophy. La profundidad de la filosofía. And the sophistication of the Sanskrit. Y el sánscrito sofisticado. La profundidad de la sánscrito. Yeah. Srimad Bhagavatam is in a class by itself. El Srimad Bhagavatam es un clásico por sí mismo. Yeah, there's so many things like that. Yeah. So, Prabhupada gave us, Sanskrit. Así que Prabhupada nos dio sánscrito. How many people here come from the families of dog eaters? ¿Cuántas personas acá vienen de los que comen carne? O perro. Yeah. We have hot dogs. No? Tienen los hot dogs. Yeah. And who knows what's in those things? ¿Quiénes saben lo que hay en esas salchichas? Unos perros, gatos, sapos, cucarachas. I mean, yeah. Okay, great. Okay, yeah. But yeah, we come from these, very, degraded families. Yeah. Venimos de familias muy degradadas. If you're going to learn Sanskrit, si vas a aprender sánscrito, you really should begin before you're born. En realidad deberías empezar antes de que nacieras. Yeah, like Maharaj Parikshit, Sukadeva Goswami. Como Maharaj Parikshit and Sukadeva Goswami. Yeah, mother is hearing these things, chanting. Yeah. Así que como la madre está escuchando estas cosas y cantando. Yeah, even in ISKCON, Incluso en ISKCON. Many ladies, Hay muchas devotas. When they're carrying the baby. Mientras están en su periodo de pregnancy. Every day they're reading, studying. Niño, cada día ellos estudian. Es un hecho. Yeah. And then, y luego, when you're growing up, cuando creces,
you have all this ability to acquire knowledge. You know? Tienes toda esa habilidad para obtener conocimiento. You have the ability to understand and produce so many different kinds of sounds. Tienes la habilidad de producir toda esa variedad de sonidos, Yeah. Pear. como pera. Yeah. In Hindi, En hindi, the word for tree is la palabra para el árbol es pear. pear, Yeah. Lambi pear. lambi pear. Yeah. A tall tree. Es un árbol alto. Lambi mahila. Lambi mahila Tall lady. es una chica alta. But it's not pear. Es no pear, It's pear. es pear. It's not a phoneme that exists in English or Spanish. No es un fonema que Oh. existe en el inglés o O en español. español. Yeah. S, no? Yeah. Sankirtan, Krishna, Hare Krishna. Yeah. They don't exist in Latin languages. Esos sonidos no existen en algunos idiomas. In some things, yeah. But babies, they can say all these things. You know? Pero los niños pueden decir todos estos sonidos, But then they're hearing certain phonemes, porque ellos escuchan estos fonemas and so then they begin to focus. You know? y empiezan a enfocarse. Yeah, but if you try and acquire these at a later age, Pero si tratas de aprender esto a una edad adulta, nope, no es posible. that door is closed. Esa puerta está cerrada. Again, some people are different, you know. Pero algunas personas, bueno, las personas son diferentes. Then at a certain age, Así que a cierta edad, maybe 3 years old, tal vez a los 3 años, yeah, you're acquiring different concepts, tú obtienes diferentes conceptos, categories. categorías. Yeah, that this and this are in the same category. Esto y aquello está en la misma categoría. Yeah. Table. Mesa, Yeah. And then carpet. Yeah. alfombra, Man. hombre, Woman. mujer. Yeah. So you would, maybe about one every 20 minutes. Tal vez uno cada un A new minuto. category every 20 minutes. Tal vez una nueva categoría cada 20 minutos. 20 minutos. Yeah. So it's so the same thing in Sanskrit. Es la misma cosa en sánscrito. I think there's like 1,700 rules of grammar in Sanskrit. Pienso que hay 1700 diferentes reglas de gramática en sánscrito. From Jiva Goswami's Vyakarana. De Jiva Goswami Vyakarana. Yeah, but we only use about 1,200. Solo usamos 1200 reglas. Yeah. So little children, Así que los niños, they can memorize unlimited amounts of things, no? ellos Right? pueden memorizar cosas ilimitadamente. Yeah. But they don't know what it means. You know? Ellos, pero no saben qué significa. Yeah. So Srinivas Si miras Acharya Prabhu, is a big computer programmer, es un gran programador de an computadoras, Indian. es de India. So he took 1 year off from work Él se retiró por un año del trabajo and he went to Vrindavan y fue a Vrindavan with his family. con su familia, Sundar Radhika Devidasi and Sugopi Radha Devidasi. Yeah. His wife and daughter. con su esposa y su hija. And she was about I think 7 years old. Y su hija como 7 años de edad. And they stayed in Vrindavan. Estuvieron en And Vrindavan. he was studying in Gopi Paranadhana's Sanskrit Institute. Estaban estudiando en el Instituto de Gopi Parandana Prabhu. And they were trying to memorize these Sanskrit rules, the grammar rules. Estaban tratando de memorizar las reglas de sánscrito.
And he was having to repeat them a few times like that. Ellos les hacía repetir una y otra vez. But she would memorize them immediately. Y ella lo memorizaba inmediatamente. She would laughing at him. Y ella se reía de ellos. But she didn't know what they meant, Pero ella no sabía qué significaban. So, as I understand, Hasta donde yo entiendo, then the daughter of the two daughters of the headmaster of the Gurukula que las dos hijas del director del Gurukula were her age, eran de su edad, and so she made friends with them. así que ella se hizo su amiga. And they would just take off on the Vrindavan Parikrama. Ellos caminaban por el sendero del Parikrama de Vrindavan. It takes about two and a half hours, no? Toma como 2 años. No, No, de Vrindavan. Yeah. Yeah, and then they would play with monkeys and everything. Toma como 2 horas y media y mientras tanto ellos jugaban con los monos. Yeah, so it's unbelievable childhood, no? Era como una infancia increíble. It's like growing up in Saksai Human, no? Es como crecer en Saksai Human, Es como crecer en Sexo Human. no? In Cusco. Oh, okay. You can go play in Saksai Human. Yeah, that's right. Yeah. I am the Inca. No, I don't know. Yeah. So Prabhupada, Prabhupada encouraged all of us Así que Prabhupada nos entusiasma a todos to learn as much Sanskrit as you can, que podamos aprender sánscrito tanto como podamos. because then you can understand the Bhagavatam better. Así que puedes aprender el Bhagavatam de mejor manera. Yeah, but Pero if you're already, 7 years old, si tú eres de 7 años de edad, okay, maybe some hope, tal vez hay alguna esperanza. I mean, brahmacharis, Así que los brahmacharis, born in India, nacidos en India, from good families, de buena familia, you ask them, tú les preguntas, how many verses do you know? ¿cuántos versos tú sabes? And they'll say, Ellos te van a decir, 35,000. 35,000. I just finished memorizing the Bhagavatam. Ya justamente terminé de memorizar el Bhagavatam. Yeah, okay. So, but anyway, Nubraja Mandala ki jai. Yeah. So, but how many words can you recognize here? ¿Cuántas palabras pueden reconocer del verso aquí? Do you recognize the first word ¿Reconoce la primera palabra? or part of it? Is it a compound word or a single word? ¿Es una palabra simple o es compuesta? Yeah. What are the two parts? What are some of those parts? Huh? Prati, Chakra. Okay. What is prati? Again? Okay. And jagraha? Yes. Maybe, what is it called? Like, not sleeping, being awake. Or maybe graha, to hold. Okay. Yeah. Tad? That. Yeah. Okay. Bottom? So that's the word we all have to memorize today. Esa es la palabra que tenemos que memorizar hoy día. Okay. Narada, Sadhu, Sammataha. Very crazy. Yeah, something. Yeah. So you just take the time to look at the words. Así que tienes que tomar tu tiempo para ver a las palabras. And they start to become familiar. Y volverte familiar con el significado de ellos. Prati jagaha tad bhadam. Narada sadhu sammataha. Etavan sadhu vadohi. Titikshe teshvara swayam. Shisuka uvacha. Who is he talking to? ¿Quién está hablando a quién? Sukadeva Swami está hablando a. Okay. And this is a story Esta es una historia being told to
que fue contada a quién? The sages of Naimisharanya. Sutta a los sabios de Naimisharanya. Yeah. As described by Así como se describe por Prabhupada Vyasadeva. tal vez propio Vyasadeva. Okay. Sukha Uvacha. Srila Sukadeva Goswami dijo. Wait, what happened here? Pratijagraha. Excepto. Pero es un proper compound. Tat. Eso. Bhadam. Que así es ella. Bhadam. Prasadam es a las 12:30. Bhadam. Amén. Tú eres un tonto. Bhadam. Okay. Naradaha. Narada Muni. Sadhu Sammataha. Que es un sadhu reconocido. Etavan. En esta medida. Sadhu Vadaha. Apropiada para una persona santa. Sadhu Vadaha. He. En verdad. Titiksheta. Tolera. Ishvaraha. Aunque capaz de maldecir a Prajapati Daksha. Swayam. El mismo. Okay. Pasamos por aquí. Pratijagraha tadbhadam narada sarusamataha etavan sarvado hi titikshiteshvara swayam. Shishi. Titikshvara Sringakari. Want to read? Okay. Sukadeva Goswami continuó. Mi querido rey, Narada Muni es una persona de reconocida santidad. Por eso, cuando fue maldecido por Prajapati Daksha, contestó, Tat Padam, sí, lo que has dicho está bien. Acepto la maldición. Podría haber respondido con otra maldición, pero como sadhu tolerante y misericordioso, no hizo nada en contra de Prajapati Daksha. So Daksha was probably disturbed. Así que probablemente Daksha estaba confundido. Because he was expecting Narada Muni to have another reaction. Porque él estaba esperando que Narada Muni reaccionara. Maybe he would be destroyed. Tal vez él iba a ser destruido By my powerful words. por mis palabras poderosas. Yeah. Or maybe he would fight with me. O tal vez él vaya a pelear conmigo. Yeah. He wanted to have a fight, no? Él quería tener una pelea. Yeah. But Narada said, yeah, that's correct. Pero Narada dijo, sí, está bien, está correcto. So Daksha is having a difficult day. Así que Daksha está teniendo un día difícil. Okay. Significado. Como se afirma en el Srimad Bhagavatam 3, 25, 21, Titikshava karunika sugridam sarvadehinam ajata satrava samta sadhava sadhubhushana. El sadhu es tolerante, misericordioso y amigable con todas las entidades vivientes. No tiene enemigos, es pacífico, se guía por las escrituras y todas sus características son sublimes. Narada Muni es el más elevado de los sadhus. Oh devoto, de modo que toleró la maldición en silencio, a fin de liberar a Prajapati Daksha.
Sri Chaitanya Mahaprabhu ha enseñado este mismo principio a todos los devotos. So how many of these qualities do you have? Así que, ¿cuántas de estas cualidades tú tienes? Are you tolerant? ¿Tú eres tolerante? Are you merciful? ¿Eres misericordioso? Are you friendly to all living entities? ¿Eres amigable a todas las entidades Do vivientes? you have no enemies? ¿No tienes enemigos? Are you peaceful? ¿Eres pacífico? Are you guided by the scriptures? Así que te guías por las escrituras And are all your characteristics sublime? y todas tus características son sublimes. Yeah. Or do you take everybody as an enemy? Tomas a todos como tus You're enemigos always agitated. y siempre estás agitado. Okay. Yeah, that's good. We should find out. Así que deberíamos investigar al respecto. Lord Chaitanya said, El Señor Chaitanya dice: Trinadapi sunichena tarorapi sahishnuna amanina madadena kiretaniya sadaharihi. Para cantar el santo nombre del Señor se debe tener una mentalidad humilde y considerarse más bajo que una brizna de hierba en la calle. Se debe ser más tolerante que un árbol, sin el menor asomo de prestigio falso, y estar dispuesto a ofrecer pleno respeto a los demás. Con esa mentalidad se puede cantar constantemente el santo nombre del Señor. Siguiendo las órdenes de Sri Chaitanya Mahaprabhu, aquel que predique las glorias del Señor por todo el mundo y por todo el universo, debe ser más humilde que la hierba y más tolerante que un árbol, pues un predicador no puede permitirse una vida fácil. En efecto, el predicador tiene que hacer frente a muchísimos obstáculos. No solo recibirá maldiciones, sino que será agredido físicamente. Por ejemplo, cuando Nityananda Prabhu fue a predicar el cultivo de conciencia de Krishna a los dos hermanos, Jagai y Madai, que eran como unos canallas, ellos le propinaron un golpe en la cabeza y le hicieron sangrar. Sin embargo, él se mostró tolerante y liberó a los dos canallas, que se convirtieron en perfectos Vaishnavas. Ese es el deber del predicador. El Señor Jesucristo toleró incluso que le crucificasen. Por lo tanto, a Narada no le sorprendió que lo maldijesen y lo toleró. Sin embargo, se podría preguntar cuál fue la razón que llevó a Narada Muni a permanecer ante Prajapati Daksha y a tolerar todas sus acusaciones y maldiciones. ¿Lo hizo para liberar a Daksha? Así es. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur dice: después de ser insultado por Prajapati Daksha, Narada Muni debería haberse ido inmediatamente, pero prefirió quedarse allí y escuchar todos los insultos de Daksha, de modo que éste descargase su ira. Prajapati Daksha no era un hombre común. Tenía acumulado los resultados de muchas actividades piadosas. Por esa razón, Narada Muni esperaba que Daksha, satisfecho y libre de ira tras pronunciar su maldición, se arrepentiría de su mala conducta y tendría oportunidad de volverse un Vaishnava y liberarse. Cuando Jagat y Madai ofendieron al señor Nityananda, él se mostró tolerante. Entonces los dos hermanos se arrepintieron y se prostraron a sus pies del loto. Por ello, más tarde llegaron a ser Vaishnavas perfectos. Así termina el significado de Bhaktivedanta correspondiente al capítulo 5 del canto 6 del Srimad Bhagavatam titulado Prajapati Daksha maldice a Narada Muni. Jai, Shri Prabhupada ki jai.
I think. Oh my God. Oh, yeah. CK? Yeah. Tengo muchos pictures. Oh, Bhaktisiddhanta Saraswati. Yeah. 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 CT? Ah, my God. So, so yeah. Of course, tomorrow is Tirobhava Mahotsava, no? Así que mañana es la ceremonia Tirobhava de Prabhupada. The disappearance of Srila Prabhupada, anniversary. El aniversario de la desaparición de Srila Prabhupada. It's called Tirobhava. Se llama Tirobhava. And the appearance day is? Y la aparición es? Avirbhava. Avirbhava. And Prabhupada said, really there is no difference. Prabhupada dice que en realidad no hay diferencia between the appearance day and the disappearance day. entre la aparición y la desaparición. Yeah, they're both very auspicious. Ambos son muy auspiciosos. Yeah, yeah. So I am giving class. Así que yo estoy dando clase. Monday, Tuesday, Wednesday. Lunes, martes y miércoles. So now you can tell everybody. You know, así que le tienen que decir a todo el mundo. Don't come to the temple. No vengas al templo. It's like, No vengas al templo lunes, martes y miércoles. Yeah. So I was trying to think about the class. Así que estuve pensando acerca de la clase. And especially in these purports, you know. Especialmente en estos significados. Prabhupada has been talking about his own life, no? Prabhupada estuvo hablando acerca de su vida. Right? Yeah, much more than in other purports. Mucho más que en otros significados. Yeah, he's relating this pastime to his own experiences. Él está relacionando estos pasatiempos con sus experiencias propias. And this is the purpose of Srimad Bhagavatam. Y eso es en realidad el propósito de Srimad Bhagavatam. Yeah, we should start to appreciate these stories. You know. Tenemos que empezar a apreciar las historias. Yeah, we can organize them as dramas. Y podemos organizarlas como dramas. Or we can divide them up into different characters. Podemos dividirlo con diferentes caracteres. Yeah, somebody can be Daksha. Alguien puede ser Daksha. Somebody can be Narada Muni. Alguien puede ser Narada Muni. Some can be the Haryashvas. Algunos pueden ser los Haryashvas. And you don't even have to have a drama. You know? Incluso no debería haber teatro. You can just read them dramatically. Y solo hay que leerlo dramáticamente. And it has a very, intense effect. You know. Y eso tiene un efecto intenso. It's actually the most intense effect. En realidad ese es el efecto más intenso. And then they start to be things you can remember. You know. Y entonces de esa forma vas a tener cosas que recordar. I think there's only like about, 12 during World War II. Durante la guerra mundial, I've forgotten Segunda Guerra Mundial. how many people died from the war. ¿Cuánta gente murió en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial? 6 million? Huh? Oh, no, that's only the Jews. I don't know, maybe 20 or 30 million people. Tal vez 20 o 30 millones de personas. That's probably enough people. Probablemente es el número de personas, lo suficiente número de personas lie them down que estuvieron tiradas ahí echadas to cover Spain. Para cubrir toda España. Yeah, it's a lot of people. You know? Eran bastante gente. Yeah, but now Pero ahora there's only like maybe 25,000 people left. hay como solamente 25. I don't know, something, yeah. Solo quedan 25,000 personas Who actually participated in the war. que realmente participaron en la guerra. Yeah, and they're trying to, do interviews with them. Y están tratando de hacerles entrevistas. One of them was a pilot,
Uno de ellos fue un piloto, fighter pilot. un piloto de guerra. You know, it's very fast, you know, everything else. Yeah. He was only maybe like 20 years old when he became a fighter pilot. Que él era solo como 20 años cuando él se convirtió en un piloto de guerra. And the German fighter pilots, he was British fighter pilot. Él era un británico, ¿no? Piloto de guerra, pero And the German fighter pilots, los pilotos alemanes, they weren't just cursing him. lo estuvieron maldiciendo. No. No lo estuvieron maldiciendo. They were trying to kill him. Estaban tratando de matarlo. Yeah, they were shooting guns at him. No. Le estuvieron disparando. Yeah. These bullets, las balas about this long. eran de este tamaño. Yeah. And they're coming at you at something like 800 kilometers per hour. Y venía a una velocidad de 800 kilómetros por hora. Yeah, they don't stop in your body. No paran en tu cuerpo. They go through. Pasan a través. Yeah. He's describing this. Él estaba describiendo esto. And he was trying to protect his friend. Él estaba tratando de proteger a su amigo. And he couldn't do it. Y no lo pudo hacer. He saw him being shot to pieces. Y vio cómo fue disparado en pedazos. He says on the interview. Así que él dice en la entrevista. He says, "It's as clear in my mind now." Está claro en mi mente ahora. Yeah, 65 years later. 65 años más tarde. As it was that moment. Como fue en ese momento. He said, some of these things you just can't forget. Algunas de estas cosas no puedes olvidarlas. So we're trying to have the same effect. Así que estamos tratando de tener el mismo efecto with these stories, no? Con las historias. And it will happen. Y esto va a pasar. Yeah, this prophet said this is not ink on paper. Esto no es solo una tinta en el papel. This is transcendental. Esto es trascendental. So as we begin to study these things, Así cuando empezamos a estudiar estas cosas, they start to become alive. Y se vuelven con vida. Yeah. Krishna left Vrindavan. Krishna salió de Vrindavan. Yeah, he promised he would always be the friend of the gopis. Y él prometió que él siempre iba a ser el amigo de las gopis. We will be boyfriends and girlfriends forever and ever. Vamos a ser enamorados siempre por siempre. I have to go now. Tengo que irme ahora. Pero Krishna was not a liar. Krishna no era un mentiroso. When Akrura took him to Mathura, cuando Akrura lo llevó a Mathura, he stopped to take his bath. Así que él paró y tomó un baño. Where? Akrura. Yeah. And then what happened? ¿Y luego qué pasó? Did Krishna and Balaram get back on the chariot? ¿Krishna y Balaram volvieron en la carroza? No. What happened? Cuando Akrura tomó su baño, él vio que la forma de Mahavishnu que estaba sentado en su regazo con Anantashesha, y luego vio a Krishna y Balaram en la carroza. Entonces entiende que la forma de Vasudev en Sankarshan fueron the portion. La porción. No la forma exactamente. Oh, okay. Yeah. So Krishna, where's it go? Vrindavana. Parityaja. Vrindavana Parityaja Padam Ekam Nagachati. Krishna doesn't go one footstep out of Vrindavan. Krishna no pone un pie fuera de Vrindavan. Yeah. So his Vasudeva portion. Su porción Vasudeva. And Balaram's Sankarshan portion. Y la porción Sankarshan de Balaram. That's what went to Mathura and Dwarka. Esa es la forma. Ellos son los que fueron de Mathura a Dwarka. Yeah. And Krishna stayed behind in Vrindavan. Pero Krishna se quedó en Vrindavan. In what form? ¿En qué forma? En los recuerdos de las gopis. Lila Shmarana.
El Lila Smarana Swarup. Swarup. Yeah. Lila Smarana Swarup. It's a form. Es una forma. The form of remembering Krishna's pastimes. Es la forma de recordar los pasatiempos de Krishna. Yeah, remembering the Govardhan festival. Recordando el festival de Govardhan. Yeah, some of these 65 years later, some of these experiences. Después de 65 años más tarde, algunas de estas experiencias. You're still remembering some festivals or things like that. Después de eso tú vas a seguir recordando estos festivales. Yeah, I can still remember the first Tirobhava festival of Prabhupada. Y yo aún recuerdo el primer festival de Tirobhava de Srila Prabhupada. Yeah, one moment. You know. Un momento. Yes, that's how we remember these things in moments. You know. Es como nosotros recordamos estas cosas por momentos. Yeah. So we try to study these things. You know. Así que estamos tratando de estudiar estas cosas. There's so much, you know. Hay bastante. So many stories in the Bhagavatam. Hay muchas historias en el Srimad Bhagavatam. So read the whole Bhagavatam. Así que hay que leer todo el Bhagavatam. Yeah, Bhakti Vaibhava, Bhakti Vaibhava, Bhakti Vedanta. Bhakti Vedanta. You don't have to be a first-class scholar. You know. No tiene que ser un escolástico de primera clase. You can be a third-class scholar. Puede ser un escolástico de tercera clase. It's okay. Está bien. But you did it. Yeah? Pero lo hiciste. Yeah. And you maybe did it better than the first-class scholars. Tal vez lo hiciste mucho mejor que el escolástico de primera clase. Yeah, because you took it to heart. Yeah. Porque lo tomaste al corazón. Yeah. Does the Bhagavatam have stories about girls? Que el Bhagavatam tiene historias acerca de chicas. 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 Yeah. Outside of Vrindavan. Chicas fuera de Vrindavan. Who is the youngest girl in the Bhagavatam? ¿Quién es la chica más joven del Bhagavatam? Rukmini. Huh? He said Rukmini. Maybe. Yeah, Quizás. You should know these, you're girls. I think it's Uttara. Yes, I think it told me Uttara. Uttara. Yeah, she had a problem. You know? Ella tenía un problema. What was her problem in the Bhagavatam? Well, en realidad es que Abhimanyu tenía 16 años y ella se casó con él y ella está embarazada, entonces quiere decir que ella tenía más o menos como 13, 12 años y que bueno, cuando Abhimanyu fue muerto y en la batalla de Kurukshetra, casi al final, Ashwatthama lanzó un Brahmastra para matar al embrión en su vientre y ella trataba de proteger al embrión, a su niño, y pidió a Krishna protección. Yeah, she had a thermonuclear smart rocket chasing her. Ella tenía un arma termonuclear persiguiéndola. No, it was artificial intelligence. Era como inteligencia artificial. It was specifically locked on her womb. Está directamente dirigida hacia su vientre. She's running. Así que ella está corriendo. Chasing her. Está persiguiéndola. Yeah. So she goes to Krishna, no? Así que ella va a Krishna. She has very short prayers, you know? Ella tiene oraciones muy cortas. Because she hasn't got much time. So go, Krishna, Krishna, Mahabaho. Yeah. So Bhagavatam is full of stories about ladies and girls. El Bhagavatam está llena de muchas historias acerca de damas y chicas. It's difficult for guys to understand these things. Son cosas muy difíciles de entender para los chicos. In the Bhagavatam, you know. En el Bhagavatam, Prabhupada is always criticizing women, right? Prabhupada siempre critica a las mujeres, ¿verdad? Less intellectual. Menos inteligentes. Yeah. And so, girls feel, what's the word? Like, abused, Las chicas se sienten abusadas. Why are we all criticized? Están siendo But I criticadas. was noticing that's because you have a female persona. Es porque tú tienes una persona femenina. And you're looking at the Bhagavatam that way, Y ves el Bhagavatam de esa forma. Yeah. But Pero, if you have a sannyasi guru persona, y si tú tienes la forma de un sannyasi guru, then Prabhupada's criticizing you every page, y tú ves que Prabhupada está criticándote todo el tiempo en cada página del Srimad Bhagavatam.
cheating sannyasis, bogus gurus, it's like that. Cuando habla de engañadores, sannyasis, bogos, gurus, Yes, we're all going to read different Krishna books. son diferentes roles que podemos leer en el Krishna Book. Yeah. And so now in this section, Ahora en esta sección it's very special, no? es muy especial, Because Prabhupada's talking about what he's feeling, porque Prabhupada está hablando de qué es lo que él está sintiendo. When was he dictating these purports? ¿Cuándo él está dictando estos significados? In the early morning hours. Yeah. Everybody else has gone to sleep, Mientras todos estaban yendo a dormir, Yeah, and he would wake up, él se levantaba Yeah. It's a very peaceful time, en una hora muy tranquila And read the purports, y él leía los significados, the commentaries los comentarios, by Vishnu, Chakravarti, Jiva Goswami, and then he would think, what should I include? y él leía los significados de Vishwanath Chakravarti Thakur, Jiva Goswami, y luego él pensaba, ¿qué debería incluir? Prabhupada said, Prabhupada I decía, love to hear these books. I love to hear these books. me gusta escuchar estos libros, He said, because I didn't write them. porque no los he reescrito. Yeah, so Krishna wrote them. Krishna los escribió. Yeah. It was amazing. Es increíble. So he's been talking about his own experiences, Él está hablando acerca de sus propias experiencias. All the parents of his students Todos los padres de sus estudiantes are criticizing him. le están criticando, Yeah, chastising him, están castigando, trying to kidnap his students tratando de raptar a sus estudiantes, and brainwash them. hacerle el lavado de cerebro, Deprogrammers, they were called. los de programadores. Yeah, they took one girl from this temple in San Francisco. Ellos tomaron a una chica del templo de San Francisco. Yeah, like that. Yeah, she was, I think, 17 years old. Ella era como más o menos 17 años. Yeah, so she wasn't legally an adult. Ella no era legalmente adulta. Or maybe she was 18 even. Tal vez era 18 años. But then the courts would say, well, she was still really a child. Pero la corte decía, no, ella aún es una niña. Yeah, then they would take her off and, lock her up. Así que la cogían y la encerraban. And sometimes in Australia, they were physically violent. Y en Australia eran bastante, incluso físicamente violentos. And they would give them heavy drugs and stuff. Y les daban incluso drogas muy pesadas. Yeah, and so Prabhupada was going through all these experiences. Y Prabhupada pasó por todas esas experiencias. Parents would come and cry in front of him, Los padres venían y lloraban delante de él. Oh, Yadunandan Swami, Yadunandan Swami, Yeah, his brother, su hermano, Gundicha, Gundicha, Yeah, they both became devotees, ambos se volvieron devotos. And he said his mother was crying. Él dice que su mamá estaba llorando, They both became Hare Krishnas. que los dos hijos se volvieron Hare So Krishna. he said, but what's she crying about? Y él dice, pero ¿por qué ella estaba llorando? She had 2 other sons. Porque ella tiene otros dos hijos. One son and one sister. The Okay. sister also is a devotee. Gracias. Thank you. Yeah. She's also devoted. So it's very social. Pero es muy social, ¿no? Yeah. How many people, when you look at the altar, ¿Cuántas personas cuando miran el altar see Radha Govinda Chandra ven a Radha Govinda Chandra in Vrindavan en Vrindavan with the gopis con los gopis and the cowherd boys y los vaqueritos playing games? jugando juegos? Raise your hand. No. Yeah. But Prabhupada, Pero Prabhupada, when he was looking at Jagannath, cuando veía a Jagannath, he was describing Kurukshetra. él estaba describiendo Kurukshetra. Jayananda told me this. Jayananda me dijo Yes, esto. he was, different level of consciousness. Él está en una conciencia diferente, en un nivel diferente de conciencia. Yeah, so Prabhupada was appreciating. Prabhupada él podía apreciar todo esto. These people are not going to remain devotees, Prabhupada podía apreciar que esta gente no va a mantenerse como devotos, most of them, la mayoría de ellos, because they're experiencing Radha Krishna Lila. porque están experimentando los pasatiempos de Radha Krishna. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Balaba Girivara.
Yeah, it's nice. Sí, es muy bonito. It's nice. It feels good, you know. Se siente bien. Yeah. So he was, very concerned about our social relationships. Pero él estaba muy preocupado por nuestras relaciones He sociales. was hoping the families would come. Él esperaba que las familias iban a venir. Yeah. In some cases, it was very true. En algunos casos era verdad. And some parents thanked Prabhupada like anything. Algunos padres venían y agradecían a Prabhupada, estaban muy agradecidos con Srila Prabhupada. The younger brother of Tamal Krishna Maharaj, El hermano menor de Tamal Krishna Maharaj, Tamal Krishna Maharaj just took him like his son almost, el Tamal Krishna Maharaj lo tomó a él como si fuera su hijo. I think he was maybe like 3 years younger. Pienso que era como 3 años menor. So when he was in what do you call it? When he was in gestation. Cuando él estaba en gestación, Yeah. Then Tamal Krishna Maharaj, Tamal Krishna Maharaj, he was putting all of his toys in a box. él ponía todos sus juguetes en una caja. So his mother is asking, "What are you doing?" Y su mamá le preguntó, ¿qué She estás said, haciendo? I'm going to give all these to my little brother. Le voy a dar esto a mi hermano menor. Yeah. So they had a very, strong relationship. Él tenía una relación muy fuerte. He took initiation Él tomó iniciación, maybe about 6 years ago. tal vez 6 años atrás. Yeah, it took some time. Le tomó un tiempo, But he said he did it because I had to do it. pero él dijo, lo tuve que hacer porque lo tenía que hacer. We were very different, Fuimos muy diferentes, but he was my brother. pero él fue mi hermano. So Prabhupada was hoping, Así que Prabhupada también esperaba Daivi Varna Ashram. que And in some cases it was a success. que algunos casos iban a ser And exitosos. then, these purports, Así que estos significados he's communicating that feeling and everything. está comunicando estas emociones, estos Yeah. sentimientos. This last purport, En el último I could significado, just imagine Prabhupada dictating it, puedo imaginarme Prabhupada dictando esto. And even some of the things I was seeing, Y puedo incluso ver algunas de maybe estas cosas. thinking about Bhaktisiddhanta, Pensando acerca de Bhaktisiddhanta how he said he suffered so much. cuánto él sufrió. He couldn't have surgery, Él no podía tener una cirugía yeah, because he was afraid they would murder him. porque él estaba como temeroso de que lo iban a matar. He wasn't paranoid, No estaba paranoico, it's a fact, pero era un hecho. They were trying to plan to kill him. Estaban planeando matarlo. Yeah, so when he's talking about this, Prabhupada cuando hablaba de esto, maybe thinking of his guru, él estaba pensando acerca de su guru. maybe pausing for a moment, Así que tal vez en eso, mientras lo hacía, él se paraba un momento, Yeah. pausaba. If Bhaktisiddhanta Prabhupada Bhaktisiddhanta Prabhupada did that, lo hizo. yeah, then I should also do this. Entonces yo también lo tengo que I should hacer. travel around these condemned Western countries. Yo tengo que también viajar a través de estos países occidentales Yes, condenados and preach to these hippies. y predicar a los hippies. Like that. It is the worst style. So tomorrow then, very nice day, Así que mañana vamos a tener un día muy bueno. Why not? ¿Por qué no? Yeah. So any questions or comments? ¿Algunas preguntas, comentarios? Speak now Hable ahora or forever hold your peace. o calle para siempre. Jai. So Prabhupada ki jai. Mahaprasadam ki jai. Subal Das ki. Hoy es algo posible. It's beautiful.